Comenzaré diciendo que supongo que todo lo que viví me inspiró de algún modo a terminar queriendo ser actor de doblaje. Todo comenzó, supongo que desde mi infancia. Como sabrán ustedes, el juego es algo muy importante en el desarrollo de un niño. No solamente los seres humanos jugamos, sino también los animales juegan. Y fue mediante los juegos que yo conocí o fui conociendo la actuación. Es decir, hacer como algún personaje que llega, no sé, una tortuga o un delfín. Pero todos los niños tienen eso. El gran salto supone pasar de esos juegos a actuar de verdad, frente a un público. No es lo mismo cuando lo guardas para ti solo que cuando se lo muestras a un público. Y yo de pequeño cuando veía las series, pues claro, me imaginaba que los personajes hablaban en español. Pero no tenía ninguna prueba de qué era el doblaje en realidad, pero tampoco tenía ninguna duda. En algunas veces escuché la palabra doblaje y tenía por entendido que había personas que daban la voz en español, que no eran las mismas que en inglés, pero nunca tuve ninguna duda. Hasta que después, un día mientras esperaba en una sala de cine para entrar a una película, vi que la película decía doblada al español, y entonces vi que había otras películas que decían hablada en español. Y yo pensaba, ¿cuál será la diferencia? En esa época yo tenía un personaje en mi casa, que era un peluche, en el cual también se podía usar como marioneta. Y lo que pasó ahí fue que yo jugaba con esa marioneta, y entonces un día intenté hacer la voz, como yo pensaba que la tenía, nada más por su pura apariencia. En ese momento yo no lo sabía, pero estaba haciendo uso de una técnica que usualmente puede ser útil para algunos doblajes o para algunas producciones pequeñas. Antiguamente se usaba mucho, sobre todo en caricaturas, que es darle un voz a un personaje según su físico. Y eso fue lo primero que yo hice, y sin pensarlo. Entonces, veía a un personaje que parecía como un poco alocado, que se parecía también a un personaje que yo veía en los shows de los Muppets. Entonces yo pensaba, pues ha de tener una voz parecida al personaje que se parece a él. Y así comenzó poco a poco mi experimentación. De los años de la infancia y de la adolescencia fueron sin duda años de experimentación en los cuales pude ver un poco más el mundo del doblaje. Claro, siempre considerándolo un hobby, porque nunca tomé esto en serio, hasta hace poco. Después llegaron los cómics. Yo desde pequeño leía algunos cómics, pero nunca leían fuerte. Un día llegó mi hermano y me pidió que le leyera una parte de un cómic. Y se la leí. Vi los personajes y traté de hacer las voces parecidas a las que yo escuchaba en las caricaturas, porque todos los cómics que teníamos ahí ya tenían caricatura, ya tenían serie o incluso ya tenían película. Ya saben, hoy en día casi no existen cómics que no se hayan pasado al mundo de la tele o al mundo del cine. Entonces, después de experimentar un poco con los cómics, tuve taller de teatro en mi escuela y interpretamos 4 obras de teatro, de las cuales yo pienso que la tercera fue la mejor, la segunda la peor, y la primera y la cuarta fueron más para aprender. Entonces, para mí en esos años, actuar era copiar. En el segundo año, considero que fue mi peor año en la actuación, porque me dieron un personaje demasiado pesado para mí. Eran muchos diálogos, pero con eso yo no tenía problema porque me aprendía los diálogos rapidísimo de memoria. Mi problema fue más con la interpretación. Era un personaje muy complicado, era un padre que estaba sufriendo por la posible pérdida de su hijo. Entonces, el personaje me lo dieron principalmente por eso, porque yo recordaba muy bien los diálogos, pero en realidad yo no tenía una gran capacidad actoral. La tercera, por otro lado,
considero que fue la mejor que salió, porque en esa tuve mucha más experimentación, mucha más campo de donde pude hacer lo que yo quisiera. Me dieron mucha más libertad. Tuve 4 personajes, que los 4 estaban muy bien definidos y eran muy carismáticos, lo cual me permitió hacer un poco de las mías. Y yo pienso que para ese momento, y justo donde yo estaba, salió muy bien la interpretación. Ya después, conforme pasaron los años, me informé bien sobre el mundo de la actuación y hoy en día cuento con las bases para la actuación y sé actuar lo básico. Más de lo básico tal vez, pero en esa época así eran las cosas. Ya saben, fueron mis inicios, y los inicios siempre son duros. Yo también tenía algunos peluches en mi casa, como anteriormente mencioné, y solía inventar historias con ellos. Esto de las historias, de querer contar historias a través de cualquier medio, como que siempre lo he traído dentro de mí. Es una necesidad, tengo cierta necesidad por las historias. A veces es de reproducir las historias de otras personas por medio de la actuación y otras es de contar mis propias historias. Y todo ese gusto por contar historias me llevó después a que yo quisiera estudiar la carrera de cine. Así que me metí a la carrera de cine y dejé la actuación por un rato. Un año después, y habiendo investigado muchas veces y en muchos lugares diferentes, me encontré con que existían cursos de doblaje. Saben, cuando yo entré a la universidad a estudiar cine, nadie me contó que existían cursos de doblaje. Yo nunca supe eso. Por lo cual dije, ¿qué será esto? Porque yo pensaba, han de existir cursos, pero de actuación, y de la actuación consigues un contacto para el doblaje. No pensé que existieran cursos de actuación de doblaje, donde primero te enseñaran actuación y luego doblaje. Así que cuando supe de ese curso, pues claro, me interesé. Y hoy en día estoy tomando un curso que primero nos refuerza en la actuación y al final tenemos algo de doblaje. Y claro, esos cursos, hay mucha polémica con ellos, hay gente que está mucho en contra y demás. No les puedo decir ninguna opinión, ya que llevo muy poco tiempo en esto. Pero, saben, no es mucho tiempo. Es decir, mi curso dura 2 años. Meterse 4 años a un curso de esto es una locura. Por eso si mi curso fuera de 4 años, la verdad, no me pasaría los 4 años, porque es muchísimo tiempo para una cosa que te cuesta aprender, no sé, un año. Entonces, mi curso dura 2 años y pues ya creo que esa sería toda mi relación con el doblaje. Y me agrada intentar hacer las voces de los personajes que me gustaban de niño. Siento que así puedo experimentar. Si yo nunca hubiera experimentado, me habría quedado en un simple potencial que se habría reducido a la nada en unos cuantos años. Entonces, primero es el potencial, luego viene la experimentación y ya luego uno decide si se quiere dedicar a eso en su vida o no. Y así fue como decidí que sí me hace feliz. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Hasta la próxima.